Les habíamos prometido con José Irazábal conversar a partir de este mismo momento con Martín Valcorba del Ministerio de Economía y Finanzas. Valcorba, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches y muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, decíamos con Irazábal, era una instancia que se cumplía con una nueva etapa a nivel de la inclusión financiera, que estará plenamente vigente en mayo del 2017, pero bueno, hasta el viernes había tiempo para trabajadores y jubilados para, elegir qué banco, ¿no? ¿Por qué banco van a cobrar? ¿Tienen algún dato ya de movimientos o todavía no? Todavía no, estamos completando el relevamiento a nivel de las distintas instituciones. Recordemos que además esto no solo incluye a los bancos, sino que hay un conjunto de agentes no bancarios que ofrecen el servicio, claro. Los emisores de dinero electrónico. Y entonces, bueno, estamos completando el relevamiento, esperamos a que el viernes se cerrara esta nueva etapa y a partir de ahora estamos empezando a pedirle los datos a las distintas instituciones para poder tener la visión conjunta de cómo fue el proceso, cuántas cuentas se han abierto en esta etapa que comenzó hace un año, ¿no? Porque fue en octubre del año pasado que quienes ya cobraban en efectivo a partir de octubre del año pasado empezaron a tener el derecho de poder elegir, empezar a cobrar a través de los medios electrónicos. ¿Cómo visualizaron el efecto que se generó entre las distintas instituciones con diferentes promociones? ¿Era el movimiento que ustedes esperaban para captar nuevos clientes? Y sí, de hecho hay un cambio muy importante en la ley que tiene que ver con el hecho de que sea el trabajador, o el jubilado o quien recibe un beneficio social el que elige, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ahora más o menos la mitad de los trabajadores ya cobraban a través de una cuenta bancaria, pero eso surgía de un acuerdo entre el empleador y el banco. La preocupación de los bancos no eran los servicios que nos brindaban a nosotros como usuarios, ni la calidad de los servicios, ni la disponibilidad de la cantidad de servicios, sino era cómo de alguna manera poder ofrecerle algún beneficio al empleador para quedarse con el pago de la nómina. Del momento que el derecho a elegir se le transfiere al trabajador, eso cambia totalmente el foco de la competencia. Sí, establece un componente de competencia mucho más importante. Claro, y las instituciones empiezan a preocuparse de los servicios que nos ofrecen, de la cantidad, de la calidad, del costo, más allá de los mínimos gratuitos que prevé la ley, y todo eso de alguna manera era un efecto buscado, es decir, que hubiera una preocupación por el usuario y que las instituciones se preocuparan por atraer nuevos usuarios, pero al mismo tiempo por retenerlos, porque en la medida que los trabajadores nos podemos cambiar, una vez transcurrido un periodo mínimo de un año, nos podemos volver a cambiar. Por lo tanto, esto es un efecto permanente, en el cual la preocupación debería estar en mejorar sistemáticamente y en forma permanente los servicios que nos brindan, ¿no? Martín, ¿cómo es el tema para mucha gente que se pregunta, en realidad la empresa sigue trabajando básicamente con el mismo banco y después esa institución es la que transfiere al banco que el trabajador haya elegido para poder cobrar? ¿Qué plazos se manejan ahí? Hay muchos trabajadores que han planteado en estos días, bueno, capaz que cobro más tarde de lo que cobraba, voy a tener más problemas para cobrar que antes, que estaba ya el dinero depositado en tal fecha que la empresa me avisaba. ¿Cómo funciona eso? Primero, con respecto a la empresa, para la empresa no debiera ser un factor que complejice el proceso. Es decir, el procedimiento para la empresa es el mismo, ¿no? La empresa no necesita tener una cuenta en cada uno de los bancos que eligieron sus trabajadores o en las instituciones emisoras de dinero electrónico que hayan elegido, sino que se maneja con su institución donde tiene los fondos, donde tienen sus cuentas, y desde esa institución es que se disparan un conjunto de transferencias a cada una de las instituciones que el trabajador eligió. Es un procedimiento automático, electrónico, que no requiere un trabajo... Hay plazos diferentes. No requiere un trabajo mayor al que ya tenían si venían pagando cuentas bancarias. Y lo otro que la ley establece a título expreso es que el plazo, la fecha de pago tiene que ser exactamente la misma, independientemente de la institución elegida por el trabajador. Porque lo que no puede ser es que la empresa, al prever una fecha de pago anterior, si elige una determinada institución, esté sesgando la decisión del trabajador en función de eso, porque a mí me interesa cobrar antes. Por lo tanto, la fecha de pago tiene que ser la misma y en definitiva, lo que la institución que le maneja los fondos a la empresa le podrá establecer que los fondos tengan que estar depositados con un plazo máximo de 24 horas. El decreto reglamentario prevé que las instituciones no pueden exigir que los fondos estén depositados con una anticipación mayor a 24 horas. El otro elemento importante que tiene que ver con esto de la no discriminación y no generar incentivos desde las empresas para que se seleccione un determinado banco o institución emisora de dinero electrónico es que no puede haber discriminación, ¿no? Es decir, no puede haber, si una institución bancaria, por ejemplo, o un emisor de dinero electrónico
le ofrece determinados beneficios a un conjunto de trabajadores, automáticamente esos beneficios se tienen que tender a todos los trabajadores. Por poner un ejemplo, a los trabajadores del canal le ofrece una determinada institución tener retiros ilimitados gratis. Y por lo tanto, si hay una institución dispuesta a ofrecer ese beneficio, a un conjunto de trabajadores, en este caso del canal, se lo tiene que hacer automáticamente extensible a todos los trabajadores que elijan cobrar en esa institución. ¿Va a haber un control por parte del Banco Central o el Ministerio de Economía sobre estos aspectos que tienen que ver con el componente de competencia, en definitiva, ¿no? Aquellas promociones o aquellos beneficios, ¿va a haber un control de que se sigan cumpliendo una vez que se hace el cambio, como se hizo el cambio? Sí, sí. En ese sentido, el Banco Central es el organismo encargado de controlar que las instituciones financieras cumplan con lo que la ley establece. Entre otras cosas, estas características mínimas en el sentido de que no puede haber discriminación. Pero los beneficios los ponen los bancos, en realidad. Si el banco le dice el mes que viene se terminó el beneficio de un descuento en tal lado, se terminó. Sí, lo que no puede haber, es decir, en definitiva, cuando se hace una determinada publicidad para atraer potenciales usuarios, lo que tiene que estar claro son las características o beneficios. Si yo le ofrezco, por ejemplo, tener 15 retiros de efectivo gratis por mes o retiros ilimitados por mes, y no tiene un horizonte temporal, en no lo puede cortar. Eso es un beneficio permanente. Distinto es, bueno, son por esta promoción que va en determinado periodo de tiempo. Pero esos son todos elementos que hacen a igualar la cancha, a generar condiciones de acceso equitativo de todos a este conjunto de servicios financieros básicos. El Banco Central controla eso, el Ministerio de Trabajo también es el otro organismo encargado de controlar cuando lo que hay son problemas con el empleador. Supongamos, un trabajador elige cobrar una determinada institución y el empleador le dice, no, yo en esa institución no te pago. Bueno, una vez que el trabajador ejerció el derecho de elegir dónde cobrar, eso genera una obligación para el empleador. Y no se puede, digamos, negar a pagar en esa institución. Esos casos en los cuales el problema sea entre el trabajador y el empleador, es el Ministerio de Trabajo el encargado de controlar, supervisar y aplicar las sanciones que corresponden. Eso no se ha dado todavía. No hemos tenido dificultades de ese tipo. Bien, los bancos privados dicen haber dejado de percibir 10 millones de dólares por año por las comisiones de las cuentas salarios, que no cobran más estas comisiones. Según los cálculos de ustedes, ¿es tanta plata? Bueno, nosotros no tenemos la información desagregada como para poder saber cuánto dejaron de cobrar los bancos por los servicios que antes prestaban y que la ley establece que tienen que ser gratuitos. Lo que sí es cierto es que los bancos antes cobraban por hacer esto. Y no solamente cobraban, sino que en algunos casos directamente ni estaban interesados en ofrecer el servicio. Y había un conjunto de trabajadores que no podían acceder, por ejemplo, querían tener una cuenta y no tenían forma de acceder. Entonces, ese es un cambio bien importante, que cuando uno analiza todo este proceso hay que analizarlo en la globalidad. Es decir, antes los bancos cobraban por brindar el servicio de pago de remuneraciones, ya no lo pueden cobrar más. Y además se lo tienen que brindar a todo trabajador que decida cobrar en esa institución. Lo cual es un avance en términos de la democratización en el acceso al sistema financiero muy importante. Pero es cierto, los bancos dejaron de tener algunos ingresos que antes tenían, no podemos cuantificar si son esas cifras, pero bueno, suponemos que pueden serlas. ¿Sí? En lo inmediato los bancos pierden plata con esto, en lo inmediato. En lo que tiene que ver con esto, sí, porque dejan de percibir un ingreso. Y como todo, uno tiene que mirar el proyecto globalmente, porque, por ejemplo, algún diputado ha planteado de que deberíamos poner un impuesto a las ganancias que tienen los bancos por el uso de la tarjeta de débito. Y bueno, estas son de las cosas que uno tiene que analizar globalmente. Es decir, es un proyecto que es muy ambicioso en términos de asegurar el acceso universal al sistema financiero con carácter de gratuidad. O sea, hoy acá todos los uruguayos podemos acceder en forma gratuita a una cuenta o a un instrumento electrónico. Y no solamente a las personas. La ley también le genera el derecho a las micro y pequeñas empresas de poder tener una cuenta en un banco sin ningún costo, sin costo de mantenimiento, sin costo de apertura, sin exigencia de saldos mínimos. Entonces, es un cambio muy importante en cómo viene funcionando el sistema, que se compensa, es decir, hay oportunidades, ¿no? Obviamente, cuando se amplía el mercado, se generan oportunidades. Ahora, también hay un montón de aspectos de la regulación que generan obligaciones a los propios bancos que hay que tenerlas en cuenta para hacer un balance global del proyecto. ¿Qué pasa en el interior del país? Hay bastantes planteos sobre pequeñas localidades donde acceder, por ejemplo, a un cajero automático es prácticamente imposible sin trasladarse grandes distancias. ¿Qué plazos manejan ahí? ¿Qué resolución, qué respuesta le dan a esa gente? Sí, el tema de las pequeñas localidades es un tema en el cual nosotros hemos venido trabajando en forma importante ya desde hace unos cuantos meses.
Pero hay que tener en cuenta que el problema de las pequeñas localidades y el medio rural, por ejemplo, no solo surge a partir de la ley de inclusión financiera. Hoy en muchas de estas localidades, y ni que hablar del medio rural, por ejemplo, es un problema poder pagar las facturas, los servicios. Si yo tengo que pagar la factura de la luz o del agua, y es muchas veces muy difícil porque no tengo un local donde poder ir a pagarlo. Entonces, por eso es que tenemos que analizar este fenómeno de nuevo en todas sus dimensiones. De todas maneras, teniendo en cuenta las dificultades que tienen las pequeñas localidades, hemos promovido un proyecto de ley que ya fue sancionado por el Parlamento, por el cual las localidades de menos de 2.000 habitantes que no cuenten con un punto de extracción de efectivo, el plazo para poder seguir cobrando en efectivo, que en términos generales se extiende hasta el 30 de abril del año próximo, se va a extender más allá del 30 de abril hasta el momento en el cual esa localidad cuente con un punto de extracción de efectivo. Es decir, que va a haber excepciones. Va a haber excepciones, en particular en las localidades chicas que no cuenten con punto de extracción de efectivo. Sí, son 79 poblados del interior que tienen entre 500 y 2.000 habitantes. Claro, que al mismo tiempo, si uno toma en cuenta que muchas de esas localidades en realidad están prácticamente insertas en localidades más grandes. O sea, por ejemplo, muchas de esas localidades pueden llegar a ser un barrio de una ciudad mayor. Cuando consideramos si en un radio de 5 kilómetros esas localidades tienen un punto de extracción de efectivo cercano, esas 79 se reducen a 28. O sea que hoy tenemos 28 localidades entre 500 y 2.000 habitantes que no tienen en un radio de 5 kilómetros un punto de extracción de efectivo. Esas estarán excepcionadas entonces. Esas van a estar excepcionadas hasta que tengan un punto de extracción de efectivo, porque estamos desarrollando una estrategia para poder llegar a cada una de estas localidades con una solución a medida. O sea, teniendo en cuenta la naturaleza, las características de esa localidad, poder llegar a una solución a medida. Que no solo signifique que las personas van a poder acceder al efectivo allí, sino que además, por ejemplo, van a poder ir y pagar una factura, cosa que hoy muchas veces, como comentaba, es difícil hacer. Seguramente, Martín, para esa gente que nosotros llegamos a través de muchos canales al interior del país, se debe estar preguntando, ¿y qué me beneficia a mí? O sea, más allá de complicarme, de tener que trasladarme a determinada distancia, ir a sacar el dinero de un cajero, la gente en esos pueblos chicos, ¿cuál es el beneficio de esto para mí? Bueno, primero, lo que estamos previendo es que no se va a tener que desplazar tantos kilómetros para poder hacerse el efectivo. Ese es un punto, es decir, partimos de la base de que es importante facilitar el acceso al efectivo en todas las localidades, ¿no? Y por lo tanto, el tener que desplazarme ya no va a ser un obstáculo, porque cuando esté obligado a cobrar a través de un medio electrónico va a ser cuando tenga un punto de extracción de efectivo cercano. ¿Qué beneficios se generan? Bueno, en primer lugar, acceder a un medio de pago electrónico. Que implica, entre otras cosas, por ejemplo, tener la posibilidad de beneficiarse con la rebaja del IVA. Hoy muchas personas de repente no pueden acceder a un medio de pago electrónico, de esta manera sí lo van a poder hacer, gratuito, sin ningún costo, que utilizándolo en el comercio hoy tendría una devolución de 2 puntos de IVA. A partir del próximo 1 de enero, en la medida que comience a regir las disposiciones que están previstas en la rendición de cuentas, vamos a ir a 4 puntos de rebaja de IVA con pagos a través de tarjeta de débito o instrumento de dinero electrónico. Al mismo tiempo, al cobrar a través de este mecanismo, tiene derecho a acceder a lo que se conoce como el crédito de nómina, que es un instrumento de crédito que se generó con la Ley de Inclusión Financiera, que le da la posibilidad a todos los trabajadores y a todos los pasivos de acceder a un crédito que se le va a descontar directamente del sueldo a tasas de interés, sustancialmente menores a las que hoy se accede en condiciones normales en el mercado. Entonces, de alguna manera es poder incorporarse a lo que son los servicios financieros básicos y a los beneficios que el acceso a esos servicios financieros genera para toda la población. Focalizado en las personas y en las empresas que hasta ahora no lo podían hacer o que lo hacían en muy malas condiciones. Y ese es el beneficio central. De alguna manera, democratizar el acceso al sistema financiero. ¿Y qué va a pasar, Corva, con... ha estado acá en nuestro programa, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Comercio, Pereira, él dice... El almacenero del interior sigue teniendo la listita y sigue vendiendo fiado. ¿Cómo hace ese almacenero para instalar eventualmente el POS que pueda pagar con una tarjeta de débito? ¿Han pensado ya en eso? ¿Han tenido conversaciones con la Cámara? Sí, hemos tenido conversaciones con todos los actores que están involucrados en este proceso. En particular, cuando uno piensa en el interior, hemos tenido reuniones con CEDU y con un conjunto de centros comerciales del interior y de alguna manera tenemos una serie de herramientas
que incentivan y facilitan el acceso a los POS para los comercios. Primero, es decir, un primer punto importante aclarar es que no es obligación, no es obligatorio para el comercio aceptar medio de pago electrónico. Puede decidir seguir aceptando solo efectivo, ¿no? Porque ese también a veces se genera alguna confusión. El comercio no está obligado a hacerlo. Por otro lado, si lo hace, si es un pequeño comercio, se beneficia, por ejemplo, de un subsidio al costo del arrendamiento mensual de los POS. Hoy tener un POS para un comercio que hemos logrado en el marco de la promoción de inversiones que se ha implementado reducir en forma importante el costo del arrendamiento, anda en torno a los 300 pesos. ¿No? Un poco menos, en torno a los 300 pesos el costo del POS para el comercio. Un pequeño comercio tiene un subsidio del 70% sobre eso. Por lo tanto, el costo para el pequeño comercio de tener un POS en su local no llega a los 100 pesos mensuales. Y después está el costo del arancel, que claro, es digamos, el costo del uso por cada una de las transacciones. Que para los pequeños comercios, el arancel máximo en el caso de la tarjeta de débito está en un 2%. Hace unos años estaba en 7%. O sea que hemos logrado tener también un avance muy importante en la reducción de los costos que significan para el comercio. ¿Y no se está pensando bajar más ese costo, ese 2%? Está previsto que siga bajando hasta el 1,5% a medida que se siga ampliando la cantidad de transacciones. Por ejemplo, hemos logrado que el uso de la tarjeta de débito, los montos operados con tarjeta de débito, se hayan multiplicado por 10 desde que comenzó la rebaja del IVA. Y a medida que sigue ampliándose el mercado, hay un cronograma que sigue rebajando el costo del arancel. ¿Y es el techo o qué previsión hay? De la utilización del débito. No. Es decir, una vez que lleguemos al 1,5%, estaremos en condiciones de sentarnos a conversar nuevamente y establecer nuevos objetivos, porque el débito va a seguir creciendo, porque es una tendencia que se da a nivel mundial. Es decir, para los consumidores, una vez que nos empezamos a familiarizar con que podemos ir al comercio sin dinero y pagar con la tarjeta, implica un cambio que tiene mucho de cultural, pero que nos simplifica la vida y nos mejora mucho la seguridad también. Entonces, la tendencia en el mundo, no solo de los países más desarrollados, sino en la región, es a que cada vez más usemos las tarjetas de débito como medio de pago. Las redes de pagos, y ya que ha mencionado el tema de la seguridad, las redes de pagos y comercios vinculados tienen determinados protocolos de seguridad que se aplican fundamentalmente pensando en la capital. Pienso en ciudades del interior. ¿Ustedes han manejado la alternativa de conversar con el Ministerio del Interior para racionalizar, modificar determinados sistemas de seguridad para determinados locales del interior y bueno, que la gente pueda acceder a esta red de pago? Sí. Estamos trabajando en ese tema con el Ministerio del Interior y próximamente vamos a estar sacando un decreto que modifica las exigencias en materia de seguridad que tienen las redes de cobranza. Y es muy cierto el punto que señalas. Hoy tenemos las mismas exigencias de seguridad para un local que se va a instalar en una localidad de 200 habitantes que un local de una red de cobranzas que se instala en pleno centro de Montevideo. Cuando los riesgos en materia de seguridad claramente son diferentes por las zonas y también por el propio volumen que manejan esos locales. Entonces, estamos trabajando para racionalizar esas exigencias que nos van a permitir reducir los costos de funcionamiento e instalación de estos locales, y de esa manera va a ser posible que tengamos, junto con incentivos que desde el gobierno estamos dispuestos a poner para de alguna manera promover la instalación de estos servicios a nivel de las localidades más pequeñas, nos va a permitir llegar con locales de cobranza en localidades muy chicas. ¿A partir de cuándo se flexibiliza de alguna manera los temas vinculados a la seguridad? Y digamos, la idea nuestra es que en las próximas semanas este decreto ya esté en trámite de aprobación, con lo cual antes de fin de año ya va a estar operativo no solo la racionalización de las exigencias de seguridad, sino también incentivos y beneficios fiscales, tributarios, para facilitar el acceso a estas pequeñas localidades, que no solo va a significar, al tener un local de cobranzas, que eso se convierte en un punto de extracción de efectivo para quien cobra a través de un medio electrónico, sino también para poder realizar un conjunto de trámites, desde trámites como usuario de una institución financiera, pero también, por ejemplo, ir a pagar una factura si lo quiero ir a pagar a ese local. O sea, de alguna manera va a significar, en el marco de la Ley de Inclusión Financiera, avances muy importantes en las localidades más pequeñas en cuanto a lograr un acceso mucho más equitativo a los servicios que
en las grandes ciudades del país estamos acostumbrados a tenerlos y que nos parece natural, pero que cuando uno va y recorre localidades más pequeñas, eso, digamos, esas situaciones están siendo muy desiguales y por lo tanto esto nos parece que es una cosa muy positiva en estas localidades más pequeñas. Una de las cosas que ustedes han planteado incentivar es el poder pagar también facturas, poder canalizar a través del dinero electrónico todo eso. Sin embargo, ¿ha habido algún planteo con respecto a algunos porcentajes que se cobran? No sé si son las propias tarjetas, las redes de cobranza. ¿Pueden hacerlo? Bueno, este es un tema que está, digamos, está planteado en los locales de cobranzas con uno de los sellos en particular. ¿Cuál es concretamente? Con Visa, ¿no? Es decir, que ha establecido, no es la red, sino que es el propio emisor, el banco que emite esa tarjeta con ese sello, el que cobra una comisión de 0,35% por el uso de la tarjeta en esos locales. Digamos, el espíritu que estaba previsto en la ley era que el uso de la tarjeta como medio de pago en los comercios no tenga costo, y de hecho está planteado en forma explícita en la propia ley de que el uso de la tarjeta de débito en los comercios no tiene costo. El organismo encargado de controlar y supervisar esos aspectos de la ley, digamos, que está establecido también a título expreso en la ley, es el Banco Central. Ya hay planteos que se han formulado a nivel del Banco Central y es el Banco Central el que, de alguna manera, está encargado ahora de hacer el análisis jurídico correspondiente y opinar al respecto. Lo que sí, digamos, nosotros como promotores de la ley, lo que podemos decir es cuál era el espíritu que perseguía la ley, y era que el uso de las tarjetas no tenga ningún costo a nivel del comercio. Ahora le corresponde al Banco Central, de alguna manera, evaluar, teniendo en cuenta el texto expreso de la ley, qué es lo que corresponde que se haga y qué es lo que no corresponde. Martín Valcorba, gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes como siempre. Bien, Pepe, ¿hacemos una pausa? Hacemos una pausa. Hacemos una pausa y enseguida hablamos de la situación de Colombia. Analizamos lo sucedido en ese país a propósito del Acuerdo de la Paz. Ya venimos.